Hoy nos encontramos aquí en el ferrocarril Asunción para poder hacer un breve relato de lo que fue el gobierno de don Carlos Antonio López. Acompáñennos. Una de las acciones que recordamos hasta hoy en día fueron la promulgación del himno nacional, en donde fue la composición musical que representa al Paraguay, conforme al artículo 139 de la Constitución Nacional. Símbolos patrios oficiales de la República. La letra que fue escrita por el paraguayo Francisco Acuña de Figueroa, en donde fue entregada a los comisionados del gobierno de don Carlos Antonio López, el 20 de mayo de 1846. No obstante, el encargo que fue prácticamente al presidente Eusebio Ayala, la composición fue reconstruida al mismo, a cargo del compositor, en donde fue delegado por Eusebio Ayala al compositor y músico paraguayo Remberto Jiménez en 1933. Siendo esta la adaptación utilizada y en la actualidad y en nuestro nuestra independencia por varios estados, otros problemas ocuparon la ocupación gubernamental, la indefinición de las fronteras y la navegación del río Paraguay. Durante el gobierno de don Carlos Antonio López, en el año 1852, se firmó entre Argentina y Paraguay un tratado de navegación, comercio y límites, denominado el Tratado de Derqui y Varela, donde se abrió la navegación de los ríos y fueron fijados los límites del río Paraná como la frontera del sur del país. El Paraguay renunciaba a las misiones, pero reconocía su soberanía sobre el territorio del Chaco. El presidente López cedió las ricas misiones orientales, el corredor natural del Paraguay hacia el Brasil, pero estos límites no fueron aceptados por el Congreso argentino, por lo cual las tierras misioneras siguieron siendo objeto de litigio entre ambos países. Urquiza, nuevo presidente de los argentinos, tenía viva simpatía al Paraguay. Nombró plenipotenciario ante el gobierno de Asunción al doctor Santiago Derqui. En el histórico día 17 de julio de 1852, Derqui declaró: "Reconozco en nombre de la expresada Confederación Argentina la independencia y soberanía de la República del Paraguay como un hecho consumado, competentemente comunicado al gobierno argentino en demanda de su reconocimiento". El gobierno del presidente Carlos Antonio López en el Chaco Central, fuertes reducciones, obrajes y expediciones. En el Chaco Central, situado entre el Bermejo y el Pilcomayo, jamás tuvo posesión durante el coloniaje. El Paraguay, en cambio, tiene en esa región las reducciones de Tobás, San Francisco Solano, Nuestra Señora del Rosario y San Carlos del Quimbó. Más tarde, el doctor Francia mandó levantar las fuertes de Santa Elena, Monte Carlo, Orange y Formoso. En 1822, por orden del mismo, se llevó a cabo la expedición de Hermosilla al Chaco Central, hasta el antiguo asiento de Avipones. En dichos fuertes se practicó el juramento de la independencia nacional. En 1854, Ernst Cramont, francés, solicitaba permiso al presidente López para establecer un obraje de madera en el Chaco, frente al departamento de Pilar. Las tres expediciones de Ramos y Aguilar, por orden del presidente López. Durante el gobierno de don Carlos Antonio López se firmó el Tratado de Julio de 1856, posterga sine die. El rechazo de los tratados firmados por Durquier por el Congreso de la Confederación fue percibido por el presidente paraguayo Carlos Antonio López como un agravio, por lo cual decidió nombrar un cónsul en Buenos Aires e iniciar relaciones con el gobierno porteño. Pero justamente en ese momento en que se habían roto los pactos de convivencia, la Confederación estudiaba la posibilidad de reincorporar a Buenos Aires por la fuerza, y la conducta del gobernante correntino Pujol
no era confiable a los ojos de Urquiza. Era necesario al gobierno de Paraná asegurarse la neutralidad de Paraguay para evitar un posible acuerdo con Corrientes. Por todas estas razones, el 13 de octubre de 1855, Urquiza designó a Tomás Guido como enviado ante el gobierno paraguayo. Las instrucciones redactadas por el ministro Juan María Gutiérrez establecían que el gobierno de la misión era negociar el tratado que dejara a salvo los derechos argentinos conculcados por el Pacto de Durquie. Las negociaciones debían llevarse a cabo de manera recíproca y afirmando la cláusula de nación más favorecida. La libre navegación de los ríos debía establecerse con la misma amplitud. Voy a hablar sobre la llegada de Urquiza a tierras paraguayas, que era más bien una mediación que hacía el gobierno argentino para con Estados Unidos y Paraguay. Los problemas del presidente Carlos Antonio López con Estados Unidos comenzaron a raíz de la iniciativa de Estados Unidos de fundar, con el apoyo del propio presidente López, una importante compañía industrial y de navegación. Pero la prosperidad de esos emprendimientos provocó la desconfianza del presidente López. A raíz del desacuerdo del presidente López, quien empezó a hostilizar a la compañía y a perseguir a ciudadanos norteamericanos, a Hopkins, que era un agente especial norteamericano, le fue retirada su autorización consular y el barco de la misión científica fue baleado y detenido con pérdidas importantes. Hopkins y otros norteamericanos amenazados lograron escapar de Asunción y presentaron a su gobierno los reclamos. En diciembre de 1857, el Congreso dio autorización al presidente Buchanan para que exigiera por las armas las reparaciones que habían sido denegadas por vía diplomática. En los primeros días de enero de 1859, apareció en el puerto de Rosario una poderosa flota de guerra norteamericana, con 2.400 soldados, que desembarcó para operar contra el Paraguay. Ante la magnitud de la expedición, el gobierno de Urquiza ofreció su mediación. Esta apuntaba a dos objetivos simultáneos: adquirir una positiva imagen externa como gobierno sostenedor de la paz en La Plata, particularmente entre los países de Paraguay y Estados Unidos. La misión confidencial de José Luis de la Peña. La misión de la Peña a Montevideo y Río de Janeiro. El imperio necesitaba un tratado que mantuviese el statu quo en el equilibrio del poder rioplatense y a la vez fijara la posición internacional del Estado uruguayo como una nación independiente, dado que desde la Convención de 1828 los acuerdos firmados respecto de la cuestión oriental hacían aparecer a Uruguay como un actor pasivo dependiente de la voluntad de sus vecinos en el Plata. Las autoridades de la Confederación buscaban la alianza de Uruguay y Brasil para doblegar a la díscola Buenos Aires, y el hecho de haber propuesto a estos países conversaciones conjuntas en Río de Janeiro, Luis José de la Peña fue nombrado plenipotenciario en Montevideo y Río de Janeiro. La finalidad que la Confederación perseguía con la misión de la Peña era arreglar con Brasil las relaciones con Uruguay, pero el objetivo principal era lograr una alianza con aquel contra Buenos Aires. Yo les voy a hablar sobre el Pacto de San José de Flores, que tuvo la intervención del mariscal Francisco Solano López. Como narra Juan Bautista Rivarola Paoli en su libro Los Aliados, el 6 de octubre de 1859 arribó a las aguas del río Paraná en el buque Tacuarí nuestro ministro de Guerra y Marina del Paraguay, mariscal Francisco Solano López, con el objeto de tomar intervención y evitar la guerra contra Buenos Aires. Desde fines de 1852, la Argentina estuvo dividida en dos estados separados sin más relación que la diplomacia y el comercio. La Confederación Argentina con las 13 provincias por un lado y el estado de Buenos Aires por el otro. La división se había originado por la negativa de Buenos Aires de refrendar el acuerdo de San Nicolás y participar en la Constitución Nacional de 1853. El día 9 de octubre, López comenzó una serie de entrevistas casi sin descanso con los mediadores de ambos bandos. El 11 de noviembre finalmente se firmó el pacto y se canjearon los prisioneros de guerra. Las cláusulas más importantes fueron: Buenos Aires se declaraba parte integrante de la Confederación Argentina.
el gobierno porteño convocaría una convención provincial que revisaría la Constitución Nacional y podría proponer reformas a la misma. En caso de que se propusieran reformas, estas serían discutidas por una Convención Nacional Constituyente a reunirse en Santa Fe, con la participación de todas las provincias. Así hemos finalizado el día de hoy un pequeño relato en lo que fue la vida de don Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional de nuestro país, mencionando así una de sus tantas frases que ha dejado. Las escuelas son los mejores monumentos que podemos ofrecer a la libertad, pronunciado en uno de sus mensajes al Congreso Nacional en 1844. Carlos Antonio López.